Queremos encontrar el primer y la segunda derivada de la función dada. En primer lugar, observe cómo podría reescribir el log natural de 3 veces x como natural log 3 plus tronco natural x, usando la propiedad del producto de los logaritmos, que se muestra aquí en la parte superior, pero voy a seguir adelante y dejar la función como log natural 3x. Y como tenemos un cociente, sabemos que debemos aplicar la regla del cociente de diferenciación a determinar la primera derivada. Para la primera derivada, el denominador es igual al cuadrado del denominador de la función original, que es el cuadrado de x al cuarto. El numerador es el denominador de x hasta el cuarto por el derivada del numerador, que es la derivada de log natural 3x con respecto a x. Y luego menos el numerador de log natural 3x veces el derivada del denominador, que es la derivada de x al cuarto con respecto a x. Y ahora tenemos que encontrar el derivado aquí y aquí. Observe el denominador de la derivada va a ser x a la octava. Cuando tenemos poderes elevados a poderes, multiplicamos los exponentes. Y el numerador es x hasta el cuarto. Y, a continuación, el derivada del logaritmo natural 3x con respecto a x, que requiere la regla de la cadena. La derivada del registro natural u con respecto a x es igual a 1 dividido por vs subprime, donde en nuestro caso u es igual a 3x. Lo que nos da 1 dividido por 3 veces la derivada de 3x, que es 3, y luego tienen un logaritmo natural negativo de 3 veces la derivada de x al cuarto con respecto a x, que es 4 veces al cubo. El denominador sigue siendo x a la octava por ahora. Y ahora, mirando el numerador, podemos simplificar. 3 dividido por 3 simplifica a 1. Nos quedamos con x a la cuarto por 1 dividido por x. Observe la x en la denominador se simplifica a 1. Y la x a la cuarta se simplifica a 3 factores de x, lo que nos da x al cubo, y luego menos 4 veces al cubo. Tronco natural 3x. Observe cómo esto se simplificará. Vamos a factorizar x al cubo del numerador. Esto nos da x veces al cubo la cantidad 1 menos 4 log natural 3x. Y nuestro denominador es x hasta el octavo. Observe cómo hay 3 factores de x comunes entre el numerador y el denominador. X a la tercera se simplifica a 1. X a la octava simplifica a x a la quinta. Por lo tanto, la derivada final función es f' de x igual a la cantidad 1 menos 4 log natural 3x dividido 1 minus 4 natural log 3x por x hasta el quinto. Vamos a grabar esto arriba, y trabajemos para determinar la segunda derivada. Para encontrar la segunda derivada, necesitamos encontrar la derivada de la primera derivada. F' de x tiene un denominador igual al cuadrado del denominador de la primera derivada, que nos da un cuadrado de x a la quinta. Y el numerador es el denominador de x hasta la quinta vez que derivada del numerador, que es la derivada de 1 menos 4 logaritmo natural 3x. of 1 minus 4 natural log 3x Y luego menos el numerador de 1 menos 4 log natural 3 veces la derivada del denominador, que es la derivada de x a la quinta con respecto a x. Y ahora, tenemos que encontrar el derivado aquí y aquí. El denominador del segundo derivada es el cuadrado de x a la quinta, que es x a la décima. En el numerador, tenemos x hasta el quinto veces la derivada de 1 menos 4 log natural 3x. La derivada de 1 es 0, y luego tenemos negativo 4 veces la derivada del logaritmo natural 3x, que es 1 dividido por 3x por 3. Y luego tenemos menos el cantidad 1 menos 4 log natural 3x. Veces la derivada de x a el quinto con respecto a x, que es 5x al cuarto. Y ahora, empecemos a simplificar. El denominador sigue siendo x a la décima por ahora. Y luego para el primer producto, nuevamente, 3 dividido por 3 se simplifica a 1, y el factor de x en el denominador se simplifica con la x a la quinta. La x en el denominador se simplifica a 1, y x al quinto se simplifica a x el cuarto.
Esto nos deja con x para el cuarto por menos 4, que es negativo 4x al cuarto. A continuación, distribuimos 5x al cuarto. 5x al cuarto por 1 es 5x el cuarto, pero estamos restando lo que nos da menos 5 veces al cuarto. Y luego tenemos 5 veces a la cuarta vez negativo 4 logaritmo natural 3x, que es negativo 20x al cuarto logaritmo natural 3x, pero estamos restando, y por lo tanto, se simplifica a más 20x para el cuarto logaritmo natural 3x. Combinando términos similares en el numerador, observe que negativo 4x al cuarto menos 5x al cuarto es negativo 9x el cuarto. Y luego tenemos más 20x hasta el cuarto logaritmo natural 3x. Todos divididos por x hasta el décimo. Y ahora, factorizaremos x al cuarto desde el numerador para que podamos simplificar aún más. Tenemos la segunda derivada función es igual a x por cuarta vez la cantidad negativa 9 más 20 troncos naturales 3x todos dividido por x hasta el décimo. Y ahora, fíjate cómo tenemos 4 factores de x en común entre el numerador y el denominador. X a la cuarta se simplifica a 1, y x a la décima simplifica a x a la sexta. Por lo tanto, ahora sabemos el segundo la función derivada es igual a la cantidad negativa tronco natural 9 más 23x. Todos divididos por x hasta el sexto. Por lo tanto, tenemos la primera derivada anterior, y aquí tenemos la segunda derivada. Espero que te haya resultado útil.